Bueno, como entramos a la séptima unidad y entre la unidad se trata de la victimología, ya vimos qué es la victimología, su introducción y parte de eso, los derechos a las víctimas. Luego de ver derechos a las víctimas, vamos a ver el derecho a la justicia, que es parte del derecho a la víctima. Entonces, entre la Declaración de Derechos de las Víctimas está la de la trata de personas, especialmente dice derecho a la seguridad, derecho a la privacidad, derecho a la información, derecho a la asistencia letrada. Esto quiere decir asistencia de un abogado, derecho a vista de sus casos ante los tribunales, derecho a indemnización por daños, derecho a asistencia médica, derecho a asistencia social, derecho a solicitar residencia y derecho a regresar. Estos son partes también de derechos que tienen las víctimas. Oficina de Atención a la Víctima, modelo guatemalteco, marco legal. Se hará una breve referencia a los derechos de las víctimas dentro del proceso penal vigente en Guatemala. La Constitución Política de la República de Guatemala en el artículo 29 ha reconocido que toda persona tiene libre acceso a los tribunales, dependencias y oficinas del Estado para ejercer sus acciones penales y hacer valer sus derechos de conformidad con la ley. En el decreto número 79-97 del Congreso de la República de Guatemala se reconoce que las víctimas deben tener un papel de mayor protagonismo en los casos que resulten ser los más afectados por los hechos delictivos y que debe facilitárseles el acceso a la justicia y a un fallo justo. Se reconoce también que la mediación y la conciliación constituyen una técnica extraprocesal de solución de conflictos que en el derecho procesal penal por la seguridad de los bienes jurídicos y el pago de los daños y perjuicios que coayudan a impedir el saturamiento de los órganos estatales de justicia, que de esa manera puede dirigir su atención a los casos de mayor trascendencia social. Aquí, esto quiere decir que hay un marco legal de atención a la víctima, pero hay conciliación. Esto es extrajudicial. ¿Por qué? Y les voy a explicar. Por ejemplo, aquí en nuestro municipio se dan primero que si hay problemas de lineamientos de una propiedad. Yo compré una propiedad, pero viene, mi vecino está acercando la propiedad vecina, pero se está agarrando parte de mi propiedad. Entonces, ¿qué hago? Presento una denuncia. ¿Dónde la puedo presentar? ¿En el juzgado de paz o bien en el juzgado de asuntos municipales y de tránsito? ¿Por qué? Porque está obstruyendo propiedad, está invadiendo propiedad privada. Entonces, ¿qué se hace ahí? Llegan, presentan la denuncia, el juez de paz regularmente los manda al juzgado de asuntos municipales para que el síndico vaya a hacer una rectificación del área y de los límites en cuanto a la propiedad que se está invadiendo. Aquí se está haciendo como una conciliación, como una mediación. Viene el síndico, mide y ve que se están invadiendo la propiedad. Entonces viene y concilia, llama al propietario vecino, está el propietario del bien inmueble, pero vienen y hacen una conciliación, una mediación en cuanto le están haciendo ver al vecino que está invadiendo propiedad privada. Esto es un ejemplo que yo les puedo poner como mediación, conciliación. ¿En qué sentido? Que antes de irse a un juzgado civil, primero se media aquí. ¿Para qué?
para que las partes afectadas no viajen a Jalapa, no gasten en un abogado, para que determinen el juez civil a quién le corresponde o cómo está lo de la propiedad y que se rectifique. Eso es una mediación, es una conciliación que se hace antes de llegar a los extremos y irse a un tribunal civil a Jalapa. Se están ahorrando tiempo, dinero y se está economizando el proceso. El problema es que cuando no hay conciliación y mediación y el vecino insiste que está en su derecho, que no hay poder humano que se llegue a conciliación, entonces se hace un informe donde ninguna de las partes llegaron a acuerdo y que se conozca en el juzgado de paz o bien que se refiera al juzgado civil para que ahí se determine. Entonces, todo esto se hace con por eso dice que la mediación es algo extrajudicial, que se venga y se conozca antes del caso. Aquí les estoy poniendo este ejemplo en cuanto a la propiedad. Puede hacer también que venga y hablemos de las víctimas de violencia, pero el problema aquí en cuanto a las víctimas puede ser de que se den, ya vimos las medidas de seguridad, que la víctima fue agredida, se le da una medida de seguridad que el agresor no llegue cerca de la propiedad de la víctima afectada, pero aquí puede haber mediación, conciliación. El problema es de que a veces puede haber y que se haga aquí en el juzgado de paz, que la víctima, el agresor pueda resarcir el daño, que va a reparar el daño, que no se va a acercar a la víctima. La jueza puede conciliar, va, y se va a resolver el problema. El problema es cuando se va a presentar la denuncia al Ministerio Público allá a Jalapa, la víctima presenta su denuncia de agresión, de violencia, y viene conforme los meses, la víctima ya no regresa, ya no le da seguimiento a la demanda. ¿Qué pasa ahí? Quiero preguntas, respuestas. ¿Están ya en qué ciclo, patojos? En el cuarto. En el cuarto. Como dijo la pregunta, Ligda, disculpe. Por ejemplo, se presenta la denuncia de violencia en el Ministerio Público porque no hubo conciliación aquí, o por ejemplo la víctima no quiere que se concilie aquí y se va para el Ministerio Público, allá presenta su denuncia de agresión, pero conforme 2, 3 meses la víctima ya no le dio seguimiento a la denuncia. ¿Qué procede? Lo que pasa es que ahí empieza el Ministerio Público a investigar y van al lugar de donde son las personas, empiezan las investigaciones y la ubican porque van y la buscan tanto a la persona que está poniendo la denuncia como al que es también el agresor, por decirlo así en este caso. Y aunque ella no se presente, pero igual el proceso sigue, porque aquí en este caso... ¿Cómo se llama eso, Daisy? Ay, se me fue la palabra, Linda. ¿Cómo se llama? A ver. Sí, porque investigación no es. Es de oficio. De oficio. Sí. De oficio se sigue las denuncias en ese sentido, porque miren patojos, a veces vamos a llegar al punto de ver el derecho a la justicia. Justicia significa justo, pero a veces es injusto, porque uno presenta o presentan las víctimas la denuncia y el agresor anda como si nada, no se le hace nada.
El problema es de que ese expediente ahí está archivado, que el Ministerio Público o los fiscales asignados a esa denuncia no le den trámite, no quiere decir que esté olvidado. El problema es de que a veces los fiscales dejan estático ese expediente, pero en una de esas agarran en una redada o en lo que ustedes quieran al agresor y lo buscan en el sistema o en la tecnología y miran que está denunciado por violencia. Ahí se sigue el proceso. Se sigue el proceso, aunque esté callado, que no se haya hecho nada, porque los fiscales media vez se les asignen las denuncias y las víctimas no lleguen y estén insistentes, los dejan dormidos. El problema es que después esos delitos resucitan, esos delitos toman nuevamente vida jurídica. ¿Por qué? Porque a veces los agresores siguen en lo mismo, siguen con problemas de alcoholismo, siguen con líos, entonces eso viene y trae consecuencia que esta persona es detenida y no es detenida por el delito de violencia, sino que fue detenido por otro delito, entonces se resucita el proceso y ya es juzgado por el delito que fue detenido más por el delito de violencia. Yo soy de la idea de que ustedes como estudiantes de derechos, además de ser estudiosos y conocedores de las leyes y sus derechos, porque legalmente conocer uno los derechos tiene mucho que ver, patojos. ¿Por qué? Porque cada denuncia impuesta es por la violación de un derecho. No es porque, es cierto, son delitos, pero, por ejemplo, un robo. ¿A quién se está dañando con el robo? ¿Qué se está dañando? Los bienes del individuo y el propio individuo. Va, se está dañando el patrimonio del individuo, está violentando su derecho a la propiedad privada, a su persona, está ultrajando sus bienes, pero es un delito. El robo es un delito. El derecho es que invadió su propiedad. Está violando, tiene varios. El delito que es robo y va a ser penado por la ley, además de estar invadiendo su propiedad privada porque es un derecho inherente que está constituido en la Constitución Política de la República. Ni siquiera un agente de la Policía Nacional Civil puede penetrar en la propiedad privada de una persona si no lleva una orden judicial para penetrar la propiedad. Hay quienes dejan que entren como Juan por su casa los agentes porque son agentes de la policía. No, señores, si no lleva una orden, no puede entrar a mi propiedad y está bien que entre, pero yo los empiezo a grabar, empiezo a tomarles fotografías y luego voy a presentar una denuncia en contra de los oficiales que penetraron mi propiedad sin ninguna orden judicial. Entonces, gente que no sabe, gente que no conoce sus derechos, hacen que los violen, hacen de que hagan cuestiones que no tienen que ser así. Yo les quería decir esto, ¿en qué consiste esto? Que si ustedes son conocedores de sus derechos, saben sus derechos, también tienen que saber cuidar su reputación. ¿Por qué? Porque nosotros desde el momento que estamos estudiando más esta carrera que es sagrada para mí, que no es porque me guste, porque soy abogada, sino que yo siento que es una de las carreras más completas que existen, porque hay para trabajar en cualquier lugar, no solo como abogado, como notario, sino que en cualquier empresa, en cualquier institución que ustedes quieran, tienen amplio campo para trabajar. El problema es que esta lleva consigo, como quien dice, el ejemplo. Usted es un buen estudiante de derecho, va a ser un buen abogado y notario. ¿Por qué? Porque también va a tener una conducta intachable. Pero ¿qué pasa? Si el alumno da espectáculos de lo peor aquí en el municipio, y peor que aquí, pueblo chico, infierno grande, se conocen a quien no conocemos, es una figura pública, el estudiante de derecho es esto, y cuando se gradúa, ¿para qué vamos a ir con él si ha hecho eso? Y además, lo primero que a ustedes les van a pedir cuando vayan a hacer sus exámenes privados son sus antecedentes penales y policíacos.
Entonces, ¿qué quiero decir también? Que nosotros, como estudiantes de derecho, tenemos que ser ejemplo, manejar el ejemplo y respetar los derechos. Porque si usted llega con sus antecedentes penales, policíacos, penales manchados, tiene que ir a ver cómo se desvanece y que le quiten eso porque no le asignan para hacerle sus privados. Yo las 3 veces que fui a examinarme, las 3 veces me pidieron antecedentes penales y policíacos para ponerle en el expediente. Me pidieron una declaración jurada firmada por un notario donde él declara y da fe que me conoce. Entonces son situaciones que vienen y los exigen porque nosotros tenemos que practicar también con el ejemplo. Tenemos que ser cuidadosos en cuanto a ese sentido porque estamos pregonando, vamos a ser funcionarios de dar fe pública. De los instrumentos que celebramos, vamos a defender, inclusive a veces defender a favor de la víctima y a veces en contra de la víctima, porque muchos fiscales son abogados y notarios y a veces están defendiendo, están a favor de la víctima y otros en contra de la víctima. Entonces vamos a jugar varios roles, papeles que al mismo tiempo tenemos que saber. Esta clase de derechos humanos es importantísima, patojos. A veces no le damos el significado, el valor, pero tienen que ser conocedores principalmente de los derechos, porque esta es una pregunta para derecho procesal constitucional. ¿Qué es lo que defiende el amparo? Los derechos que le son dados a una persona, Rita. Los derechos de las Los personas. derechos humanos de una persona y que estén violentados. Es la garantía de protección constitucional más conocida, es el amparo. ¿Para qué se presenta la exhibición personal? Para que se respete el derecho que tiene algún individuo cuando es, por ejemplo, encarcelado injustamente. Hasta ahí también. Y miren, está ligado con derechos humanos. Son derechos que ustedes tienen que conocer para sí mismo defender y presentar un amparo. ¿Saben también cuál es el problema? Y que yo estaba revisando y averiguando, o sea, me gusta conocer noticias de impacto para hacérselas conocer a ustedes, porque ustedes son jóvenes y a veces lo que menos quiere uno saber son cuestiones de esa cuando esté estudiando, y se los digo porque a mí me pasaba. Cuando un abogado presenta un amparo, es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque yo estoy auxiliando y soy abogada de Jenny Herrera. A ella le violentaron un derecho humano. No le dieron atención a la víctima, el juez que falló en contra de ella no estableció bien el proceso. Hubieron varias violaciones al derecho. Presentamos el amparo. ¿Qué pasa? La corte va a analizar el amparo que estoy presentando como abogada en defensa de los derechos de Jenny. Pero si la corte averigua, examina y ve que mi amparo no está legalmente fundamentado, me sanciona. ¿Y cómo me sanciona? Pagando las costas del proceso, los gastos que estoy haciendo en contra de las personas demandadas. Ahorita hay un listado que la corte está mandando a varios colegas donde les dice que tienen que ir a pagar las costas por el haber presentado tal amparo y el cual fue fallado en contra de ellos. ¿Por qué? Porque hay cada abogado que está presentando hasta por matar al gato, presentan amparos. Entonces, ¿qué hace la corte? Multarlos. Entonces hay que saber bien y fundamentar, presentar un amparo ante la Corte de Constitucionalidad y pone el listado de los abogados y dice, si no se presentan a cancelar en tal fecha, estarán deshabilitados.
En el tiempo que yo estudié y me gradué, jóvenes, el Archivo General de Protocolo, cuando vayan a ser notarios, da ciertos lineamientos, no se cumplían a cabalidad. Ahora, santo Dios, el Archivo General de Protocolo está descentralizado en los 340 en los 22 departamentos. Tiene un archivo. En Jalapa hay un Archivo General de Protocolo que está fiscalizando a cada notario que haga bien sus escrituras, que cumpla con sus impuestos, que realice todo apegado a derecho. ¿Qué pasa? Hasta por una multa que no se pague, se pagan 25 quetzales por el archivo, por hacer un informe de 25 quetzales que se le da a ellos. Por no hacer eso, los deshabilitan. ¿Y qué hacen? Los publican. Sale en la página del diario oficial y en otras de mayor circulación todo el listado de notarios que están deshabilitados. Yo he estado aprendiendo eso porque el juez de asuntos municipales, además de trabajar ahí, tiene un contrato de 8 a 12 y el resto de horas lo usa para litigar. Y él me estaba enseñando el listado de todos los notarios que aparecen deshabilitados por cuestiones tal vez pequeñas, pero yo le decía a Ali, qué bueno que lo está haciendo. ¿Por qué? Porque los notarios a veces no dan ni aviso del testimonio especial, no dan aviso a la SAT, no dan cuestiones, no daban antes de aviso de nada. ¿Y quién era perjudicado? El cliente. En cambio ahora sale perjudicado el notario. Entonces estamos llegando que ustedes van a llegar a tener cuando se gradúen una tecnología avanzada, van a poder hacer mejor los casos. ¿Por qué? Porque antes, por ejemplo, los traspasos de vehículos venían y habían que llenar un título. Ahora ya no. Ahora viene la SAT y los notarios que quieren que todo se haga en línea, solo se le pagan 4,000 quetzales a la SAT. Llegan el comprador, el vendedor con su DPI y el notario hace todo el trámite y ahora ni le da título. Y si le da, se lo imprime. Y si viene el comprador y pierde el título, solo con el QR que tiene en su celular puede imprimir nuevamente su título. Miren hasta dónde vamos. En cambio, antes nos daban una hoja, o yo tengo el título de mi vehículo, tengo un documento ahí donde está que hay que endosarlo. Ahora hasta eso se hace a través de la vía tecnológica. Entonces, les estoy dando a conocer esto. El otro año ya no sé si van a empezar a llevar notariado, pero se les va a empezar a explicar hasta dónde está la tecnología. Y son cuestiones que nosotros como notarios lo tenemos que conocer y ustedes también. Sigamos con lo de las víctimas. La víctima goza de facultades procesales, también para el control de la actuación de los órganos de persecución penal, pudiendo solicitar ante las autoridades el apartar al fiscal que lleve su caso cuando estime que éste no ejerce en forma debida y correcta sus funciones. Hasta ese derecho tiene la víctima. Como ustedes saben, las víctimas tienen derecho que si no tienen recursos de que se les asigne un abogado por parte de la defensa pública penal. También si ellos ven que persona no está ejerciendo o no está cumpliendo y ellos ven que no están defendiendo sus derechos, pueden hacerlo y denunciarlo, que le nombren a otro, que esta persona no la está defendiendo como ella o que tiene algún interés en el caso, pero que no le favorezca a ella. La ley orgánica del Ministerio Público en su artículo 8 respecto a la víctima ordena que el Ministerio Público dirija sus acciones tomando en cuenta los intereses de la víctima, a quien deberá brindar amplia asistencia y respeto. Le informará acerca del resultado de las investigaciones y notificará las resoluciones que ponen fin a su caso, aun cuando no se haya constituido como querellante. O sea que el fiscal que lleve su caso tiene que estar informando a la víctima cómo va su caso, qué es cuando hay audiencias y cuando también se dé por finalizado. El caso tiene que estar en una constante comunicación con la víctima.
argumentando en la necesidad científica sociopolítica del servicio de atención a víctimas, fue creado por el Decreto Ley 90-94 y con fundamento en su artículo 26 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, estableciendo que los fiscales de distrito organizarán las oficinas de atención a la víctima para que se encarguen de darle toda la información y asistencia urgente y necesaria, creándose así en 1996 la primera oficina de atención a la víctima dentro del Ministerio Público. O sea que el Ministerio Público tiene una oficina especialmente de atención a la víctima y está en el decreto, o sea, en la ley orgánica del Ministerio Público, que es el decreto ley 90-94. Las víctimas tienen derecho a la reparación del daño. La comisión de un hecho delictivo da lugar también a un derecho a la reparación del daño. De conformidad con el artículo 119 a la responsabilidad civil comprende la restitución, la reparación de los daños materiales y morales, la indemnización de perjuicios. Así la víctima actualmente tiene la oportunidad de jugar varios papeles dentro del proceso penal. La víctima tiene derecho a exigir la imposición de la pena o derecho a la justicia. Derecho a la reparación del daño causado por el delito, derecho a la protección judicial efectiva por parte del Estado y derecho a la información y a ser tratado como persona, no únicamente como ente profesional. La primera la podemos, ahí como dice claramente, es responsabilidad civil. Esta está establecida en el Código Civil. ¿Qué pasa? Cuando dice restitución, reparación de los daños materiales y morales, y la indemnización de perjuicios es lo que yo les ponía el ejemplo en cuanto a la propiedad. Que se fueron a juicio civil por no llegar a ningún acuerdo y legalmente el juez del ramo civil manda a un experto medidor a venir a ver las propiedades. Entonces, él va a hacer el informe que legalmente las colindancias en cuanto a la persona demandante están incorrectas y que las verdaderas son las que presenta la parte demandada según escritura pública tal. Entonces, ¿qué va a hacer el juez? Fallar a favor de la parte que tenía la razón. Entonces, ¿qué va a hacer con la parte que estaba en contra? Le va a hacer que pague daños y perjuicios en cuanto si dañó algo a la propiedad, que indemnice lo que yo gasté, lo que se pagó en el abogado. Hasta eso es también la restitución y la indemnización de perjuicios. Y eso lo va a dictaminar el juez del ramo civil en el informe y en la sentencia fallada. Y esta persona que fue responsable en un lapso, y el juez dice puede ser 22 días, un mes, tiene que hacer la restitución y la indemnización de los daños y perjuicios. En cuanto a lo penal, está la protección judicial que tiene que ser efectiva por parte del Estado, darle información a la víctima cómo va su caso y reparación del daño causado por el delito. No sabemos qué tipo de daño puede haber ejecutado, ya sea si fue, por ejemplo, el daño de un vehículo, que sea la reparación del vehículo, pagar también esa reparación. Funciones de la Oficina de Atención a la Víctima: atención inmediata, diagnóstico victimológico en el área requerida, jurídica, médica, psicológica, social o múltiple. Cuando se llega a presentar una denuncia, por ejemplo, en una fiscalía del Ministerio Público, hay diferentes fiscales y aparte está el superior, pero pueden haber 5 o 6 fiscales dedicados a recibir las denuncias y puede ver si la víctima hay necesidad de mandarlo con un psicólogo, si hay que mandarlo que llega golpeada, que vaya a hacerse un informe médico al INASIF
O sea, ellos determinan a dónde va a tener la asistencia y ahí mismo asignan qué fiscal es el que va a llevar la denuncia. Información acerca de la denuncia, el procedimiento de evolución y seguimiento, enlace y acceso a los servicios en cada caso, detención de víctimas colaterales del delito y su adecuado tratamiento y atención, promoción de la interacción de víctima-justicia, víctima-proceso, solución de conflictos mediante la ejecución de las formas alternativas y voluntarias del sistema penal, mediación, conciliación, reconciliación, función preventiva con la participación de la víctima y las víctimas secundarias, prevención de la victimización de terciaria. ¿Qué pasa? El problema es de que a veces, por ejemplo, nosotros vamos a Jalapa, al Ministerio Público. Esto implica gastos que cada vez tengamos que pagar pasajes, comidas, y a veces cada fiscal asignado a la denuncia no le da trámite, no le da información a la víctima, quiere que vaya seguido, que venga dentro de 8 días, que venga dentro de 15 días. Nosotros también podemos denunciar eso, porque están violentando nuestro derecho a la información, no le están dando seguimiento a nuestra denuncia, y eso es lo que pasa en muchos procesos, y especialmente ahora con la pandemia, las audiencias, los seguimientos, cuesta que se den, los van atrasando, que por ese motivo que dice que no hay que hacer aglomeraciones, que dejamos para tal día, pero también es falta de ayuda, de colaboración y de eficacia en el sentido de que el fiscal no esté haciendo su trabajo, no esté haciendo el debido proceso, aplicando los derechos que la víctima han sido violentados. También está en la prevención de la revictimización, de la victimización secundaria, acompañamiento de los debates, medidas de seguridad en la víctima y su familia, elaborar informes a los fiscales y jueces, apoyar la participación de la víctima antes, durante y después del proceso, colaborar con los fiscales en la obtención de recursos para producir mejores medios de prueba para el debate, agilización de la denuncia principalmente en casos de menores, víctimas de abuso sexual o maltrato infantil, mantener actualizada una red de derivación a los diferentes centros y organismos de servicio a víctimas. Estos son otros derechos de las víctimas. Establecimiento de los derechos de las víctimas. La investigación victimológica y la discusión consecuente ha originado que tanto a nivel de instrumentos internacionales como en leyes de aplicación nacional paulatinamente se hayan ido prefijando los derechos de las víctimas en el proceso penal. En este sentido, el análisis de la normativa internacional se puede establecer que la promulgación de los principios de justicia para las víctimas abarca 3 aspectos generales y fundamentales, a saber, acceso real de la víctima a la justicia penal, asistencia a las víctimas, resarcimiento e indemnización, la concentración del derecho a la indemnización. Como bien lo establece la Declaración de Naciones Unidas, el resarcimiento es primeramente una obligación que debe pensar sobre el infractor y los responsables civiles. Ahora bien, en caso en que el delincuente no pueda ser identificado o no pueda responder a esa obligación, debería surgir a cargo del Estado. Tal responsabilidad que debe concretarse en una obligación de indemnizar a la víctima y consecuentemente en un derecho exigible por parte del ciudadano. ¿Ustedes creen que se da la indemnización por parte del Estado a la víctima? No. No se da. Entonces, ¿cómo contribuye el Estado a proteger a la víctima? ¿Qué medios le proporciona? Para eso están las garantías constitucionales, licenciada. Están las garantías constitucionales y además de las garantías
constitucionales, Jenny, ¿qué otras cosas podría dar el Estado además cuando la víctima llega golpeada? ¿Cuál es el paso a seguir? ¿Qué asistencia se le podría proporcionar? Seguridad, tal vez. Seguridad y una asistencia médica, psicológica. Esas son dos alternativas que el Estado le da a la víctima, porque no hay un resarcimiento por parte del Estado. ¿Por qué creen que muchas de las personas que vivimos en nuestro país emigran a Estados Unidos? Porque ahí ellas tienen, nosotros tenemos el derecho a la salud gratuita, pero los hospitales están llenos, cuesta, cómo tratan de mal a la persona que llega. En Estados Unidos tienen derecho a la salud gratuita, tienen derecho peor una víctima que sea atacada, violentada por su pareja, tiene protección, le da un seguro el Estado, el gobierno, le provee de todo, inclusive. Fíjense que había una persona de aquí de Guatemala, se fue para allá, para Estados Unidos, allá consiguió pareja. Esta pareja venía y la golpeaba. Entonces una vecina llamó a la policía, y se llevaron a la víctima y tenía marcas en la cara, en todo el cuerpo. ¿Qué hizo? Mandaron a la persona porque era ilegal y le dieron protección a esta víctima, le arreglaron sus papeles, tiene un seguro, le dan asistencia médica, psicológica, le pasa el Estado una cantidad para que se mantenga y le dio trabajo. Miren hasta dónde llega los Estados Unidos en protección a la víctima. Nosotros o las víctimas de aquí solo tienen derecho a la asistencia médica, psicológica, protección, pero en ningún momento el resarcimiento de daños y perjuicios. Sí, civil sí. Civil en la propiedad de vehículos, inmuebles, en lo que ustedes quieran, porque hay dos tipos de responsabilidad, patojos. Responsabilidad civil de la víctima y responsabilidad penal. Si nos vamos a la civil, todo daño, perjuicio debe de ser indemnizado y pagado. Pero si nos vamos a lo penal, la víctima solo tiene el delito, condenan a la persona, pero el daño que le han causado moral, psicológicamente, nadie se lo va a poder pagar a ella ni devolver. Inclusive el Estado, como les digo, solo da asistencia médica, psicológica, pero de ahí no hay otra asistencia que pueda tener el Estado. Asistencia a la víctima. En lo relativo a la asistencia de las víctimas, la Declaración de las Naciones Unidas insta a los Estados miembros a brindar asistencia médica, material, psicológica y social a las víctimas por los medios gubernamentales, comunitarios o voluntarios disponibles. La obligación de brindar información sobre tales servicios, facilitando el acceso a ellos, capacitación al personal policial y personal social para que sean receptivos a las necesidades de las víctimas, que garanticen una ayuda rápida y apropiada, y finalmente que la asistencia que se brinde tome en consideración las necesidades especiales que requieren en razón de los daños sufridos. La concentración del derecho de asistencia se ha operado por medio de la apertura de programas de asistencia que pueden asumir dos formas: el acogimiento urgente e inmediato, el cual básicamente lo que pretende es escuchar a la víctima, ayudarle a formular la denuncia, buscarle alojamiento, asistencia médica y asistencia psicológica. Es lo único que presta el Estado. Bueno, eso es en cuanto a los derechos de las víctimas. Ahora vámonos a los derechos de la justicia. Jenny Herrera, si me ayuda a leer esa diapositiva, si me hace favor. ¿Cuál? La primera que está ahí es derecho a las víctimas, el derecho a la justicia.
Ay, permítame. Ah, ya. Es que no miraba. Hablar del acceso a la justicia es referirnos a un derecho fundamental que permite a los seres humanos poder hacer valer sus derechos de forma justa y equitativa ante la ley sin perjuicio de discriminación por sexo, raza, edad o religión. Un Estado de Derecho no se puede forjar si éste no garantiza las reglas que permiten el acceso a la justicia de una manera igualitaria. El sistema de justicia es una pieza importante para que los ciudadanos y las ciudadanas depositen en él toda su confianza para el cumplimiento del ordenamiento jurídico situado con énfasis mayor a los grupos más vulnerables y dentro de estos a las personas mayores deben ser visualizadas con gran relevancia ya que han sido las más discriminadas para un disfrute pleno de todos sus derechos. Los ciudadanos de un derecho humano fundamental, los ciudadanos es un derecho humano fundamental acceder a la misma sin ninguna clase de barreras, no solamente por los propios sistemas utilizados o las relativas a la infraestructura, sino también a la misma pobreza que impide un acercamiento ecuánime ante un órgano jurisdiccionales. Lo relacionado a quienes habitan al área rural debe pensarse en lo que la ubicación de los centros de justicia deben ser lo más cercano posible en relación a las áreas geográficas. Gracias, Jenny. El derecho a la justicia es un derecho fundamental que tenemos cada uno de los seres humanos, de hacer valer en forma justa. Si hablamos de justicia, yo les decía que va con lo justo, de justicia. Y dice sin discriminación por sexo, raza, edad o religión. Uno de los derechos fundamentales que nosotros también tenemos es de igualdad, igualdad de derechos. Y es también igualdad en la aplicación de justicia. Han tenido problema, por ejemplo, en el área rural, que se presenten varias denuncias, que tengan acceso a la justicia, pero yo no sé si ustedes saben o tienen conocimiento que hay juzgados móviles. Tal vez ustedes cuando han viajado a Jalapa han visto que ahí en La Toma hay un juzgado móvil, que a veces no está todos los días, pero sí. Creo que lo llevan una vez por semana, pero ahora hay juzgados móviles que viajan a diferentes aldeas, que se presentan ahí porque a veces las personas no tienen los recursos económicos para acudir al departamento, entonces se han presentado para que vayan y visiten diferentes aldeas y caseríos o aldeas grandes que tengan varios caseríos para que las personas pues presten su denuncia y tengan derecho a la justicia. Pero ustedes y como legalmente nosotros tenemos que manejar el ejemplo o ser ejemplo. Es cierto, hay parte de nuestro gremio o abogados, porque aquí hablemos de abogados que también no imparten equitativamente la justicia. Y miren, patojos, así como son fiscalizados los notarios en cuanto a todo lo que ellos se dedican en su quehacer laboral, yo siento que así también tienen que ser fiscalizados los abogados que imparten la justicia o que llevan el trámite de las víctimas en cuanto a un delito que ha sido violentado. Porque yo no sé si ustedes conocen casos, pero hay colegas que solo le dicen a las personas, tráiganme tanto, le voy a sacar tal vez la mamá tiene a un hijo detenido y se la envuelven y la señora hasta vender un terreno va porque el abogado le está pidiendo 20,000 quetzales. ¿Y saben cuál es lo peor? Que él está consciente que no lo va a sacar y que ahí lo va a tener. Y entonces hay abogados que les han robado hacia la gente. ¿Y qué pasa? Nos discriminan, porque hay gente que también ya no confía, habla mal de nosotros por ese problema, porque no solo los magistrados y los jueces son también corruptos, también hay colegas de nosotros que están afuera y que se dedican, que tendrían que ser, su vocación es servir y impartir justicia. A veces ellos también son corruptos porque vienen y le roban su dinero a las personas, porque ¿por qué no les dicen? ¿Saben qué?
Lo que puedo hacer yo es que su hijo está condenado por asesinato, las pruebas lo acusan. Lo que yo puedo hacer, si usted quiere, es rebajarle la pena o ver cómo hago para que le rebajen la pena, pero en ningún momento mentirle de que lo va a sacar de la cárcel. Flor, ayúdeme a leer esta diapositiva, por favor. La justicia en Guatemala, Lita. Sí, por favor. Bueno, en una república la justicia es objetiva y eficiente. No responde a poderes ni intereses. En el año 2020, Guatemala enfrenta una oportunidad de mejorar la administración de la justicia con la elección de nuevos magistrados a Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones. Esto representa un paso importante para que quienes sean electos a las más altas magistraturas sean idóneos y responsables para garantizar que exista un Estado de Derecho. Una república democrática funcional reduce la corrupción, protege a las personas de injusticias y combate la pobreza. El Estado de Derecho es un requisito indispensable en una república democrática. El Estado de Derecho es el sustento de comunidades de igualdad, oportunidades y paz, además que funge como la base del desarrollo de gobiernos transparentes que rinden cuentas y el respeto a los derechos fundamentales. La ausencia de corrupción, lo que significa que aún existen funcionarios que utilizan sus cargos para obtener beneficios propios y privados a través de sobornos, pagos informales e incentivos perversos. Es necesario que la justicia sea objetiva y que no responda a intereses de poder político para acabar con la corrupción. Gracias, Flor. El examen final vale 30 puntos. Si ustedes, uno de ustedes me responde la pregunta que yo les voy a hacer, yo les regalo 5 puntos. Hay 5 puntos en juego. Si el examen, un día antes que yo se lo haga, el alumno que ahorita me responde esta pregunta, quiero que me escriben un mensaje. El LinkedIn se acuerda que mi examen vale 25 y no 30. En el 2019, por parte de la pandemia, empezó la pandemia, se cumplió el plazo para nombrar los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y habían que nombrar de la Corte de Apelaciones. Y también entró la de la Corte de Constitucionalidad. Si ustedes se dieron cuenta, yo aquí le cambié al 2020, pero en las diapositivas que ustedes tienen anteriormente que yo publiqué, decía 2019, porque ahí se inició los trámites para empezar a hacer la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y también la de la Corte de Constitucionalidad. Pero el año pasado hubo mucha controversia para los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. La pregunta es, ¿cuál fue la controversia? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo el presidente Yamatei con los magistrados de la Corte de Constitucionalidad? Escucho. Licenciada. ¿Sí? A los que fueron elegidos por el Congreso de la República, lastimosamente fueron de dudosa procedencia, aparte que tenían ya procesos fijados por actos de corrupción y por problemas mediáticos, fueron electos aún así, fueron impuestos, y pues la que impuso nuestra universidad, esa no, ni siquiera la quisieron juramentar como enseñanza, que pues al final de cuentas querían seguir su acto de corrupción y no estaban a favor de la persona a quien nuestra universidad colocó.
que era pues la que se veía mejor públicamente. Gracias, Emily. ¿Alguien más? También se dio la polémica de Otto, licenciado Otto, el juez. Que iba a elecciones. No, que él fue, ya estaba en la Corte de Constitucionalidad, pero por los procesos judiciales no estaba, no era legal. Esa fue la más grande controversia que más recuerdo yo del 2019, donde él se dio a la fuga después de que la Corte de Constitucionalidad, antes que estos magistrados estuvieran, le dieron que era inconstitucional que tomara su puesto. Y que el presidente y otros jueces estaban dándole como que el visto bueno, y también la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Apelaciones, en fin, o sea, a él ya lo tenían como comisionado, y también el Congreso ya lo había juramentado. De parte del Congreso entraba él. Entonces todo esto estaba secundado por el presidente, pero pues, o sea, no era constitucional porque él tenía procesos jurídicos, tenía antejuicios. Si no mal recuerdo, tenía entre 5 y 8 antejuicios. Entonces, eso era lo más polémico. Y ahora de los 2 magistrados que entraron por parte de la casa de nuestra alma mater, pues no fue tan polémico como eso, porque se venía a venir de que a los magistrados propuestos por, ahí sí que claramente por la alma mater de la USAC, iban a ser cuestionados y les iban a interponer antejuicios, pero no tenían bases, como lo que se hizo con los periodistas, cuando se les interpusieron demandas, denuncias, órdenes de captura, etcétera. Pero lo que más resuena, yo creo yo que fue lo del Otto, licenciado Otto. ¿Alguien más? Bueno. Dani, sí fue sonada el caso de Lic Moto, pero ¿sabe qué fue? Y Engelbert se acopló un poquito más, y yo le voy a dar los 5 puntos a Engelbert y a usted le voy a dar 2, Dani. Patojos. Hubo elección a la Corte, magistrados de la Corte de Constitucionalidad. La universidad, el Colegio de Abogados y Notarios, no se me vienen a la mente quiénes más pueden proponer los candidatos, pero llegaron a ganar en la Corte de Constitucionalidad los candidatos que sí fueron totalmente electos. ¿Qué pasó? El presidente de la República no los juramentó a los que ganaron, sino que él juramentó y le dio posesión a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad a personas que eran allegadas a él, especialmente una licenciada que tenía rasgos familiares con el mentado Miguelito, que ella era como que auxiliar fiscal o era parte de una auxiliar, era abogada y parte. Licenciada. ¿Qué manda? La que dice usted es Leila Lemus, ella es la magistrada titular, y Samayoa, si no estoy mal, era el suplente, el suplente, a ellos fue los que designó. A ellos fueron los que designaron. ¿Por qué? Porque a él le convenía, no solo por lo parte familiar o el compadrazgo que estuviera con este mentado Miguelito, sino que porque también iba a tener parte en el sentido de tener poder en la Corte de Constitucionalidad. Entonces, aquí viene la subordinación de poderes, vienen los frenos y contrapesos que los tiran a la basura. ¿Por qué? Porque ahora él ha tenido mucho que ver en la corte, los magistrados más especialmente a estos que él puso. Entonces, siempre han fallado o van a estar pendientes de quedar bien con el presidente.
Entonces, ¿a qué viene esto? ¿Y a qué les hice ver esto? Porque aquí dice que la Guatemala es una república y por ser república tiene que ser democrática y por ser democrática tiene que tener un Estado de Derecho donde la justicia se imparta equitativa y igualitaria y no, porque por el presidente está violentando los derechos que por sí hay una ley que están los requisitos que tienen que tener cada abogado para llegar y optar a estos cargos. Lo echó por el suelo, hizo lo que él quiso para poder llegar a tener y poner a los magistrados de la corte. Entonces, si empezamos por la cabeza que está haciendo este tipo de corrupción con la justicia, ¿cómo no van a estar los otros magistrados, los jueces? Yo no sé si ustedes se han estado dando cuenta, pero si ustedes quieren seguir otro señor, además de Ronald Robles, está el diputado Aldo Dávila. Ronald Robles y Aldo Dávila están viendo 5 jueces que han estado en los juzgados de mayor riesgo, defendiendo a los derechos humanos, juzgando a personas pudientes con dinero. ¿Qué está pasando ahorita? Los están intimidando, tienen amenazas, les están prestando seguridad, tienen miedo, inclusive es un indígena, son varios, como 2 indígenas los que han estado en parte de estos, de ser jueces, tienen miedo porque están recibiendo amenazas, porque estaban llevando delitos, se dice de alto riesgo porque peligran, son que no se puede conocer cualquier juez, sino que los conocen ellos por ser delitos, por decirlos de estas personas pudientes, que puedan hacerles cualquier cosa a los jueces, que no se vayan a ver corrupción, pero ahorita los jueces que quieren hacer tienen miedo porque los están intimidando. Entonces, no, en nuestro país va a costar que tenemos ese derecho de justicia, pero si la cabeza interpone, hace y deshace, no hay. Igual, tantos problemas que se están dando por la fiscal del Ministerio Público, apuesta por él, que buscan los beneficios de él, tantas cosas que se ven, hay contradicciones, pero gente que no conoce, gente que no sabe, se inclinan de que estamos mal y por muy ignorante que pueda ser de leyes, se da cuenta que hay mucha corrupción. Y definitivamente donde hay más corrupción son en las fiscalías, con los secretarios, con los oficiales, porque ahí lo que reina y falla y que se le acelera el proceso es de que usted le vaya a dejar en un sobrecito al oficial tanto para que le agilice su trámite. Y definitivamente, patojos, así es, el dinero manda. Inclusive hay abogados que dicen, mire, consígame tanto porque le tengo que dar al oficial tanto para que agilice más su proceso. Entonces, estamos mal y se ve mal porque los mismos que están detrás de un escritorio impartiendo justicia, ven que hasta nuestro presidente no le importa la justicia. No le importa que los magistrados de la corte son los encargados de la defensa de la Constitución, que se hagan cumplir nuestros derechos que están plasmados ahí, pero como él los quiere tener de lado, entonces puso a los que él designó. Licenciada. ¿Qué manda? Ya sé por qué fue polémico eso y hasta ahorita que lo busqué en Google. El sujeto que es suplente en la Corte de Constitucionalidad estaba presente, no me recuerdo en qué planilla no me recuerdo si fue en estas elecciones pasadas o en las anteriores en las que ganó Jimmy Morales, que él iba como candidato vicepresidencial de Suri Ríos. Entonces hay una alianza política ahí de que Yamatei le está limpiando ahora el camino político a Suri Ríos. Así es. Jimmy Morales se la limpió, pero a Sandra Torres y le salió el tiro por la culata. Entonces, pero ahorita a la que le están limpiando el camino, a Suri Ríos, porque ahorita se están de hecho, destituyeron a magistrados del Tribunal Supremo Electoral que fueron férreos
enemigos de la candidatura de Suri Ríos. No sé si ustedes vieron la noticia, yo no la encuentro ahorita, la estuve buscando, pero los destituyeron por cosas tontas, igual que cuando destituyeron a Juan Francisco Sandoval de la Ministerio Público, fue supuestamente por procedimientos erróneos burocráticos, pero no, esas destituciones son ilegales, son anticonstitucionales. Así pero es. como tienen cooptada la Corte de Constitucionalidad, eso fue lo que ahorita me recordé por qué fue polémica la ¿Y sabe qué? Le voy propuesta. a dar sus 5 puntos porque sí, ayudó a la clase a definir eso. Ahorita Suri Ríos quiere su candidatura para que la inscriban en enero del 2023 o cuando sean las elecciones se abra a que el tribunal, los candidatos se puedan ir a inscribir al registro de ciudadanos. Entonces le están limpiando el camino a Suri Ríos para que ella pueda ser candidata a las elecciones del 2023. Entonces, ¿por qué? Porque ella tiene varios impedimentos en el sentido de que fue hija de un presidente y la Constitución prohíbe de que cualquier parentesco con consanguinidad y afinidad puedan optar a cargos de presidente, como el problema que tenía Sandra Torres con Álvaro Colón, que la señora hasta hizo su divorcio para poder optar a la candidatura, y de eso hay una resolución de la Corte de Constitucionalidad porque presentaron un amparo donde a ella se le estaba violentando su derecho a elegir y ser electa y a proponerse para esto. Es una sentencia que nosotros en la maestría la analizamos en ese sentido. Entonces, miren hasta dónde vamos a llegar, y estoy segurísima que Suri Ríos ya está promoviendo, ya está haciendo adhesiones de su partido, que es Valor, para ser ella la próxima candidata a elecciones en el 2023. Pero como dice Dani, le están limpiando el camino para los magistrados de la Corte de Constitucionalidad que vayan a fallar a favor si se presenta algún amparo, lo avale la Corte e inclusive los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Gracias, Dan. Declaración de las Naciones Unidas sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delito y abuso de poder, acceso a la justicia y trato justo. Las víctimas serán tratadas con compasión y respeto por su dignidad. Nosotros tenemos el 1 de noviembre la arbitrariedad, abuso de autoridad y omisión, pero ese día no van a haber clases. Y es un tema bien importantísimo porque hasta para eso nosotros tenemos derecho cuando haya abuso de autoridad, cuando un jefe inmediato superior esté abusando de su poder, discriminando a los empleados, exigiéndoles cuestiones que no tiene que hacer un empleado, puede denunciar ese abuso de autoridad. Tendrá derecho al acceso a los mecanismos de la justicia y a una pronta reparación del daño que haya sufrido, según lo dispuesto en la legislación nacional. Se establecerá y reforzará cuando sea necesario mecanismos judiciales y administrativos que permitan a las víctimas obtener reparación mediante procedimientos oficiales u oficiosos que sean justos, poco costosos y accesibles. Se facilitará la adecuación de los procedimientos judiciales y administrativos a las necesidades de las víctimas, informando a las víctimas de su papel, permitiendo que las opiniones y preocupaciones de las víctimas sean presentadas y examinadas en etapas apropiadas de las actuaciones siempre que estén en juego sus intereses, prestando asistencia apropiada a las víctimas durante todo el proceso judicial, adoptando medidas para minimizar las molestias causadas a las víctimas, proteger su intimidad en caso necesario y garantizar su seguridad, así como la de sus familiares y la de los testigos en su favor contra todo acto de intimidación y represalia.
Estos son principios que están en una declaración de las Naciones Unidas, son principios fundamentales de las víctimas, tanto dice de delitos y de abuso de poder. Por eso, en base a estos principios, el Ministerio Público creó o estableció en su ley orgánica la atención, abrir la oficina de atención a las víctimas. Legislación procesal penal guatemalteca, de conformidad con el Código Procesal Penal y con lo establecido por el licenciado Carlos Calderón, los derechos que asisten a las víctimas son: derecho al debido proceso. ¿Está establecido o no en nuestra Constitución el debido proceso? Ayer se los decía el Edwin, Erika. Es un derecho que nos asiste, el cual está establecido en nuestra Constitución y a que todos tenemos a que se haga un debido proceso de la denuncia de algún delito en la violación de nuestros derechos. Derecho a un abogado, que ahora se creó y vamos a ver la defensa pública penal, que a la que no tenga recursos, la ley le nombra un abogado de oficio. Protección al derecho de propiedad, derecho de obtener una reparación, derecho a una atención integral y mediación y conciliación. Son los derechos que penalmente en Guatemala se asisten y se le dan a la víctima. Derecho al debido proceso. Para que las partes que intervienen en un proceso se encuentren en un pleno plan de igualdad, es necesario que tengan los mismos derechos y libertades para poder acceder a la justicia y obtener una tutela judicial efectiva. Lamentablemente, la víctima no cuenta con este apoyo por parte de las autoridades para poder formar parte del proceso. No lo es suficiente ser sujeto agredido. Para intervenir tiene que hacerlo en calidad de querellante adhesivo y si le interesa obtener una reparación o indemnización por delito, ejercer la acción civil. O sea, que la víctima aquí, para ser parte del delito, es querellante adhesivo. Y aquí la indemnización solo es a través de la responsabilidad civil. Derecho a un abogado. Para garantizarle a la víctima el derecho de participar en el proceso en un plano de igualdad frente al sindicado, debe también tener derecho a que el Estado le proporcione un abogado que la pueda representar. En el caso de que no cuente con los recursos necesarios para poder pagarlo, con dicha representación la víctima podrá ejercer los derechos como cargar que la ley le confiere de una forma más dinámica y sencilla. Este derecho tiene su asidero legal en los artículos 2 y 19 de la Constitución, que se refiere al derecho de defensa y el acceso a los tribunales de justicia. Esta función está a cargo de la Defensoría Pública, que desde el año 2007 se encarga de auxiliar no solo al acusado de un hecho delictivo, sino también a la víctima, cumpliendo con ello lo establecido en la Constitución Política de Guatemala. Protección al derecho de propiedad. Dentro de los delitos más comunes que se registran a diario y llenan las estadísticas oficiales según el autor Carlos Calderón Paz, son los de robo y de hurto, los que afectan de forma directa el patrimonio, el cual es parte de la propiedad privada. La propiedad privada se encuentra regulado en el artículo 39 de la Constitución, la cual establece que se garantiza la propiedad privada como un derecho inherente de la persona humana. Toda persona puede disponer libremente de sus bienes de acuerdo con la ley. El Estado garantiza el ejercicio de este derecho y deberá crear las condiciones que facilite al propietario el uso y disfrute de sus bienes, de manera que alcance el progreso individual y el desarrollo nacional en beneficio a todos los guatemaltecos. Este derecho de gozar y disponer de los bienes es perturbado cuando se comete un delito contra la propiedad y se desapodera a la víctima de sus propiedades. La víctima tiene el derecho de solicitarle la inspección, registro o lo que sea necesario con el objeto de que pueda devolvérsele aquellos bienes que se le fueron ultrajados.
Derecho a obtener reparación o indemnización. El derecho a obtener a una reparación o indemnización ya fue desarrollado en el apartado de los derechos que asisten a la víctima en el proceso penal. La Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas del Delito. En el país de Guatemala, este derecho fue reconocido por medio de los acuerdos de paz, por la violación de los derechos humanos que sufrieron muchos guatemaltecos a causa del conflicto armado interno. La obligación de reparar el daño causado recae principalmente en el autor del delito y los otros participantes, los cuales se conocen como terceros civilmente demandados. Sin embargo, en caso de insolvencia por parte de los agresores, debería recaer sobre el Estado, quien al reparar el daño tendría el derecho de repetir en contra del infractor cuando éste tenga la posibilidad de hacer. El derecho a la reparación o indemnización por parte del Estado es un programa de compensación a la víctima que tiene su inicio en los sistemas anglosajones con el objeto de sufragar la infracción que ha padecido la víctima. Mediación y conciliación. La creación de centros de mediación y conciliación surgen como parte de la recomendación dada por el informe de la Comisión Nacional para el Seguimiento y Apoyo al Fortalecimiento de la Justicia, debido a la falta de capacidad de que tienen los órganos judiciales para resolver los conflictos entre las partes. Estos centros brindan ayuda en todos aquellos delitos de acción privada y delitos perseguidos a instancia de parte, y su objeto es obtener una reparación de una forma más pronta y eficaz, o sea, mediar y conciliar sin necesidad de alargar el proceso, sino que si las víctimas pueden llegar a una conciliación sin ligar a proceso, es mejor tanto para ellas como para los que aplican justicia, porque así no detienen el proceso y se resuelve más rápido el problema. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El derecho a la justicia y al proceso regular es objeto de un tratamiento amplio y exhaustivo en el ordenamiento jurídico interno de Guatemala. La Constitución de la República, como las leyes secundarias correspondientes, este derecho es regulado en sus diferentes aspectos. La ley y protección judicial consagrada en la Convención Americana sobre Derechos Humanos se encuentra recogida en el texto fundamental guatemalteco y en la legislación vigente sobre la materia. La función judicial se ejerce con exclusividad por la Corte Suprema de Justicia y demás tribunales de jurisdicción ordinaria privativa. La administración de justicia es obligatoria, gratuita, independiente de las demás funciones del Estado. Será pública siempre que la moral, la seguridad del Estado o el interés nacional no exija reserva. Los magistrados y jueces deben ser guatemaltecos naturales de reconocida honorabilidad y estar en el goce de sus derechos ciudadanos. Los magistrados y los jueces deben ser abogados colegiados, salvo las excepciones legalmente previstas. Los alcaldes municipales actuarán como jueces menores en los casos y en la forma que establece la ley. ¿Por qué se hace mención respecto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en los alcaldes que dice que actuarán como jueces? Regularmente, juzgados de paz no habían en los municipios. Entonces, el que ejercía la función de juez sí era parte del alcalde, pero regularmente caía en el síndico municipal. Era como, y es representante del alcalde en casos de litigios o pleitos, ejerce la función como de fiscal del Ministerio Público, pero como esta situación se compensó en cuanto se establecieron juzgados de paz, entonces ya no fue el síndico el que resolvía los problemas que se daban en un municipio, inclusive en aldeas o caserías tenían que ellos acudir a resolver el problema. Entonces se establecieron los juzgados de paz y se les quitó ese mérito. No así, todavía en el Código Municipal los invisten a ellos, que pueden ser los representantes del Ministerio Público en sus municipios, en aldeas y caseríos. La administración de justicia en la práctica.
El clima de convulsión política y de conmoción social que prevalece en Guatemala ha dado lugar a violaciones del derecho a la justicia y al proceso regular, lo que involucra la responsabilidad por acción u omisión del gobierno de dicho país. La violencia generalizada que conmueve a este país ha creado un clima de terror y represión, cuyos efectos inciden en forma directa en el cumplimiento de las leyes y en la administración de justicia. El ordenamiento jurídico guatemalteco, como ya ha sido expuesto, es amplio y a la vez exhaustivo al establecer una estructura normativa de garantías para el ejercicio de este derecho. La Constitución de la República y las leyes que la desarrollan en lo que corresponde a la regulación legal de la justicia y del proceso regular contiene disposiciones claras para que este derecho pudiera tener plena efectividad. Entonces, si no hay alguna duda, damos por finalizada la clase y nos vemos el lunes, primero Dios. Feliz noche. Feliz noche. Gracias, feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche.